Lo que ocurrió este fin de semana en Venezuela no fue solamente una operación militar, fue el mensaje más brutal del siglo XXI. Las matemáticas no mienten. El presidente Donald Trump utilizó la palabra petróleo 22 veces y ninguna vez la palabra democracia. Esto no fue una liberación, sino un secuestro presidencial. Soy Leo Rubín y esto es Made in Paraguay. Arrancamos. Bueno, pues estamos escuchando a Cancerbero, que es un rapero, era un rapero venezolano que murió, bueno, en una circunstancia medio rara, pueden buscar después en internet más información. Y tengo el placer aquí de tener a dos grandes analistas, periodistas, doctor en Derecho, Benjamín Fernández. ¿Cómo está, querido? Hola, ¿qué tal, Leo? Muchas gracias por estar. Al contrario, Camilo, de nuevo contigo, mi querido amigo. Un gusto estar aquí con Benjamín. Periodista, docente, analista político también. Él fue mi docente también en la maestría. Estábamos hablando de eso justamente. Ah, mira qué bien, muy bien. Bueno, vamos a meternos de lleno a Venezuela. Nos queda otra de lo que pasó el fin de semana. Nos amaneció este mes de enero del 2026 con un gran impacto, viendo imágenes tremendas. Benjamín, ¿esto fue una operación militar para restablecer la democracia o el mayor embargo petrolero de la historia? Creo que en el medio de todo eso en realidad es el fin de la Pax Americana, la que se inició en 1845, duró 80 años y se acabó. Estados Unidos se ha desenganchado de todas las instituciones que había ayudado a construir. Se marchó esta semana de varias de ellas, diciendo que no comulga con esa idea, y lógicamente la democracia liberal, que era básicamente uno de sus elementos de exportación después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ha quedado en segundo plano. Apuntaste bien, la palabra democracia no es en la agenda de Donald Trump la cuestión relevante ni trascendente, y se lo explicó muy bien en conferencia de prensa. Y ha colocado el tema de los intereses americanos por delante de cualquiera, en una interpretación incluso de la doctrina de Monroe, de América para los americanos, que tenía una connotación en contra de cualquier forma de colonialismo, que es lo que ahora aparece también con un gobierno que, dicen ellos, va a hacer todo lo que ellos digan que se haga. Fuera de eso, lógico, el derecho internacional está herido de muerte con esta acción, insostenible desde el punto de vista jurídico. Creo que hay una absoluta uniformidad de criterios en el mundo de afirmar de que eso que aconteció el sábado pasado viola todo principio del derecho internacional, algo que había sido construido muy difícilmente a lo largo de la historia humana y que lógicamente coloca de nuevo la cuestión del más fuerte con una capacidad operativa sobre cualquier más débil que se encuentre a su mano. Y aquel que apoya una cuestión como esta desde ese punto de vista está también colocando en riesgo cualquier nación, incluida la nación paraguaya, en una situación en que podría darse con Brasil y Argentina una operación del mismo tipo sin tener a nadie a quien reclamar y tampoco un argumento de peso. Yo creo que Trump ha hecho lo que ha querido hacer en su primer periodo, ha acelerado todo ese proceso ahora en un año de gobierno, le queda un año, después tendrá un referéndum importante si esto es realmente lo que la sociedad americana quería en las elecciones de noviembre. Ya abrió el paraguas diciendo que si pierden los republicanos el control de la Cámara de Representantes y parte del Senado, le van a hacer un juicio político y que lo van a sacar del cargo. O sea, él sabe el costo que esto supone y, lógico, tiene también un tremendo impacto a nivel interno, no solamente desde el punto de vista jurídico. Ahora va a ser muy difícil probar al Departamento de Justicia si el secuestrar a un jefe de Estado, en qué tipo de explicación jurídica o legal se establece. Va a ser una dura prueba para el sistema jurídico americano en Brooklyn, y también, ¿por qué no?, van a ocurrir varios hechos que, como ahora en Minnesota, se han dado de la muerte de una mujer frente a ICE, que lógicamente va a perturbar notablemente la paz interior. Y con un presidente bastante impopular, 42%, y con una situación económica nada favorable. Yo creo que Trump es un juggler, va tirando distintas bolas al mismo tiempo. Quiere sacarle Groenlandia a los daneses, con lo cual abre un frente de batalla en la OTAN. Hay una cuestión con Venezuela que manda un mensaje perturbador al mundo, no solamente a Sudamérica. Es el primer ataque militar contra un país en Sudamérica. Increíble. Y lógicamente esto llena de incertidumbres y de interrogantes el futuro. Eso último es brutal porque como que no dimensionamos que es la primera en la historia que se ataca a un país, una capital sudamericana, ¿no? Como Caracas. Camilo, en los últimos 20 años la narrativa fue justamente este tema de dictadura. Expliquémosle a la gente entonces por qué Donald Trump no le secuestra a un jeque árabe o a disidentes iraníes o al de Corea del Norte, digamos. Es decir, ¿por qué él solo puede hacer esto con Venezuela y no con los otros? ¿O
le perdona a un expresidente hondureño confeso narcotraficante. Sí. Mira, Leo, coincido con la línea narrativa de Benjamín en gran medida. En alguna parte tengo alguna disidencia con relación a que creo yo que Donald Trump es simplemente el proceso de maduración de, valga la redundancia, del proceso de decadencia de la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana, con su Estado, viene transitando un camino de decadencia política, económica, industrial, ya de manera sistemática, y eso también repercute en términos éticos, morales para la propia sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana se presentó como el faro de la democracia liberal a nivel mundial, pero para mí siempre fue un discurso bastante cínico. Tenía de alguna manera esa legitimidad cuando tenía un contrapeso en el otro lado en la época de la Guerra Fría con el llamado bloque socialista y compañía. Entonces decía, bueno, nosotros defendemos la democracia liberal y allá están los regímenes autoritarios. Pero cuando desaparece ese equilibrio de poder heredado de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos queda solo y empieza a hacer tropelías a lo largo y ancho del mundo. O sea, lo que hacen ahora en Venezuela no es que es un caso excepcional, porque muchos están planteando la excepcionalidad de Donald Trump. Y yo, sin embargo, veo a Donald Trump como el producto casi natural y necesario de esa sociedad norteamericana decadente. Mira, la doctrina Monroe, que es la doctrina en la que se basaron los Estados Unidos en épocas de decadencia y retiro de aquellas potencias coloniales, España, Portugal, Gran Bretaña, Inglaterra, planteaba así como una especie de discurso retórico fuera todas las potencias coloniales, pero América en realidad va a ser nuestro espacio vital. Eso después va perdiendo fuerza, va perdiendo necesidad porque tenían gobiernos sumisos. Hay que recordar que los Estados Unidos de América fueron los que no solamente organizaron, financiaron, apoyaron todas las dictaduras militares en América Latina. Sí. No fue la Unión Soviética. Entonces tenían una tranquilidad de control. Después deja de tener importancia América Latina porque era muy sumisa. Ahora, ¿por qué ellos están haciendo eso? Y discúlpame, Leo, que tenga que salirme un poco para poder entrar a eso. El problema es que Estados Unidos y Norteamérica mantuvo su hegemonía mundial en las últimas décadas, no porque tenían el mayor grado de desarrollo científico y tecnológico, sino que tenían el poder, el dólar, la fuerza militar, etc. Sin embargo, de manera paralela, algunos otros países empezaron a desarrollar su capacidad industrial, científica, tecnológica. Hoy en día hay muchas áreas, probablemente ya áreas estratégicas, en las que los Estados Unidos no pueden competir con la China de igual a igual. Si nosotros tomáramos las bases del liberalismo, que compitamos y que gane el mejor, que gane el que ofrece los mejores servicios al precio más barato, Estados Unidos pierde. Entonces lo que necesita Estados Unidos ahora es, para poder recuperar esa fuerza que en algún momento tuvo de ser la potencia hegemónica en términos científicos, tecnológicos, económicos, es hacerse de una serie de componentes que tienen que ver con sus procesos productivos, que puedan obtenerlo de manera gratuita prácticamente para poder competir con los chinos, con los indios, con los coreanos, etc. O sea, Estados Unidos lo que tiene en este momento es fuerza militar y la fuerza del dólar. Si va perdiendo esa carrera científica y tecnológica y no hace nada, en 20 o 30 años más puede perder la hegemonía del mundo. Por eso es que no existe en la historia el desplazamiento de un hegemón imperial por otro de manera pacífica. Por eso es que la deriva que está teniendo los Estados Unidos en este momento nos conduce inexorablemente a una guerra mundial, a menos que, ojalá, se den acontecimientos que puedan frenar eso. Cambios políticos en los Estados Unidos fundamentalmente. Ahora, vos me preguntabas por qué hicieron eso con Maduro. Primero me tenés que responder muy corto. No buscaban democracia, eso es categórico, sí, eso no hay ya ninguna duda. ¿Por qué no hacen con un jeque árabe? Ahora, ¿por qué no hacen eso con los jeques árabes? Primero porque les son directamente funcionales. ¿Por qué no hacen eso con Kim Jong-un en Corea del Norte? Porque tienen armas nucleares. Bueno, ahí voy. Y porque los venezolanos tuvieron un proceso de 20 30 años para armarse e hicieron chambonadas. Corrupción y displicencia. Quiere decir, Benjamín, que América Latina tiene que tener una bomba atómica, es la única manera de defenderse de Estados Unidos, porque solamente así, por lo visto, no ataca. Bueno, una de las cuestiones que yo creo que resalta también en este nuevo escenario es que América Latina no ha podido construir un escenario de prosperidad para sus pueblos. Cuando llegó Chávez al poder en el año 99, el precio del barril era $8.
en el momento de mayor presencia de las materias primas, que fueron los primeros 10 años del siglo XXI, alcanzaron $150 el barril. O sea, Venezuela tendría que haber sido más rica, más próspera que Qatar, que Emiratos Árabes, que Dubái, que Arabia Saudita, y no logró ese desarrollo porque fueron dispendiosos, porque fueron corruptos, porque no hicieron la tarea que debieran, fueron tan malos que en la segunda mitad de este siglo 8 millones de venezolanos tuvieron que partir de Venezuela porque no encontraron forma de realización. Y en ese boom de las materias primas, América Latina perdía una oportunidad de construir una democracia liberal que vaya más allá de la cuestión ritual de las elecciones cada 5 años y el discurso. Yo creo que perdimos la oportunidad de construir una prosperidad económica que nos diera autonomía e independencia. Yo creo que no solamente Estados Unidos no ataca a alguien que tenga fuerza nuclear, no ataca a un país que realmente esté estructurado de manera seria y que realmente proyecte una capacidad de poder lidiar en los valores norteamericanos con argumentos que son de peso en lo tecnológico, en lo financiero. Y creo que América Latina ha perdido esa ocasión y gran parte de lo que vemos es una situación de incertidumbre. La gran pregunta es cómo nos va a encontrar el fin de la Pax Americana, qué tipo de situación puede surgir. Y creo que realmente también la posibilidad de una confrontación que pueda dilucidar el futuro del mundo no hay que descartarla. Ahora, Benjamín, es una cortina de humo porque vamos a recordar algunas cuestiones, ¿verdad?, relacionadas. O sea, perdió las elecciones en Nueva York. Andami jura encima del Corán, ahí en el centro del judaísmo mundial. Perdió las elecciones en una alcaldesa después de 30 años en Miami. Hoy gobiernan los demócratas. Los archivos Epstein están toditos tachados, no se puede leer nada de lo que sea importante. La popularidad bajísima. También puede formar parte, el MAGA medio quebrado. ¿Puede formar parte de una cortina de humo? Bueno, yo viví en Estados Unidos 8 años, Sí, conozco mucho ese claro. país y siempre me suelen recordar que el norteamericano vota de arriba para abajo, bolsillo, corazón y cerebro, en ese orden. Entonces, en términos económicos habría que ver cómo está la economía. Cuando Trump había llegado a la presidencia dijo voy a colocar a Estados Unidos primero y los asuntos domésticos primero. Ahí aparece ya esta diputada que fue una gran articuladora de MAGA, Marjorie, que calificó a Trump esta semana de traidor, de alguien que no vino a cumplir las promesas que había hecho en campaña. Y yo creo que en ese sentido las elecciones de noviembre van a ser cruciales, no solo para el futuro de Trump, sino para el futuro de la humanidad. Los norteamericanos tendrán que enviarnos un mensaje de decir, bueno, nos gusta este tipo, así como está actuando, vamos a darle de nuevo un voto de confianza y con ello vamos a continuar esta etapa de desenganchar a Estados Unidos del mundo. Pero ese desenganche va a tener un costo también enorme para el país. El problema de Estados Unidos es que la economía global ha dejado a demasiados heridos, contusos y muertos. Gente que no tiene ninguna opción para competir, una clase media que se ha depreciado en los últimos años en términos económicos. No ha crecido en términos económicos la clase media desde hace 30 años. Y eso tiene un impacto enorme a la hora del desencanto que se tiene con el tema de la economía. Bueno, Y Kamala también, Harris dijo algo también. Vamos a poner el tuit nomás mientras ¿Sí? seguimos hablando. Ella ya también un poco argumentó bastante sobre, ahí marcamos algunas cosas, que fue ilegal, imprudente, que las familias estadounidenses van a pagar el precio, que no se trata de drogas ni democracia, se trata de petróleo, que no hay ninguna autoridad legal para hacer esto. Bueno, evidentemente internamente esto va a ser una bomba. Ojalá que tengamos una sociedad americana que se despierte contra esta realidad y pueda enviar un mensaje contundente y claro acerca de qué tipo de modelo democrático queremos. Trump no ha privilegiado la democracia, no pretende privilegiarla, está muy cómodo con el gobierno de los chavistas, va a continuar con eso mientras le sean útiles y funcionales. Ahí quiero llegar. ¿Por qué Donald Trump, Camilo, elige, vamos a decir primero así, desprecia a Corina Machado porque la despreció de una manera brutal, a Edmundo González ni le mencionó, y prefiere negociar con Delcy? Es que, a ver, yo creo que... es el ala dura del chavismo, por decirlo. Es que es muy evidente, no sé ni siquiera si hace falta invertir tiempo en explicar eso, porque lo que le interesan son los negocios, le interesa extraer el petróleo, extraer las riquezas de Venezuela, y los que pueden darle garantía de estabilidad para poder hacer negocios son los chavistas, porque imagínate vos, en un país convulsionado, en guerra civil, cómo hace para sacar el petróleo, cómo hace para sacar el oro, cómo hace para manejar las finanzas. Podés hacerlo, de hecho Estados Unidos roba petróleo hace muchísimo tiempo en Siria.
roba petróleo hace muchísimo tiempo en Oriente Medio. En Irak. Pero el tema es el siguiente, es mucho más costoso, es más oneroso. Y vos tenés allí cerquita Venezuela y los tipos te mantienen con tranquilidad, entonces es mantener una élite oligárquica que te gobierna el país para los intereses que vos tenés. O sea, allí no hay para mí mucha duda. Que Mariana Corina Machado tenga la misma intención de ser sumisa, esta semana quiso regalarle su premio Nobel de la Paz a Trump, incluso, eso es claro. Pero Lo simpático fue que la gente del premio Nobel de la Paz dijo que no se puede compartir. Se puede, sí. Se Es que puede María trasladar. Corina Machado, el problema es que no tiene una ascendencia popular en Venezuela como pintan las grandes cadenas informativas que pueda mantener a una sociedad bajo un esquema de dominación que tenga legitimación política. Pero eso también contrasta con la supuesta última elección donde dice que Edmundo ganó por 70%. Si vos ganaste por 70%, entonces ¿cómo no puedes controlar un país, en teoría? A ver, podemos nosotros analizar las cosas desde la mirada de los Estados Unidos o de Venezuela, no digo de los actores internos, sino que cuál es el análisis que estamos haciendo. Y sobre Venezuela hay demasiadas incógnitas, demasiadas zonas grises que me parece que si simplemente llegamos a una conclusión a partir de lo que son los relatos de las cadenas informativas internacionales, probablemente no tengamos toda la película. De que en Venezuela hay corrupción, hay mucha corrupción. Y en Paraguay también hay corrupción y no tenemos ningún régimen chavista. Y en Guatemala y en México, y en Brasil, y en Argentina, etcétera. Entonces, la corrupción no es patrimonio de Venezuela. En Venezuela hay pobreza, muchísima pobreza. Y en Paraguay, y en Ecuador, y en México, o sea, no es patrimonio. Entiendo yo lo que planteaba hace rato Benjamín, es cierto lo que planteaba. Si nosotros hubiésemos tenido democracias sólidas que daban de comer a la gente, probablemente hubiese sido más difícil. Pero también es cierto que las élites latinoamericanas y la élite paraguaya es asquerosamente servil, obsecuente a los norteamericanos, no de ahora. El Partido Colorado en Paraguay se convirtió en un peligro para la democracia paraguaya, porque al no poder resolver sus internas, están recurriendo a golpear las puertas de la embajada del Departamento de Estado permanentemente. Así lo hizo Mario Abdo Benítez. Así lo está haciendo Santiago Peña. No le están ofreciendo a la sociedad paraguaya soberanía, estabilidad. Gobiernan en función a intereses foráneos. Y esto no es un discurso izquierdista, es la realidad. Entonces, Leo, ¿por qué Donald Trump prefiere tenerla a Delcy Rodríguez y a toda? Porque le van a dar estabilidad. Porque en Venezuela, más allá de la corrupción, más allá de la traición de varios dirigentes, existe una parte importante del pueblo venezolano que cree y siente en el chavismo. Así como vos te vas a la Argentina y puedes decir que hay un montón de dirigentes políticos del peronismo que son corruptos, pero vos te vas y ves una sociedad viva donde todavía viven ese movimiento popular de manera A lo genuina. mejor no quieren un Vietnam ahí adentro, ¿verdad? No, la otra cuestión que yo creo que detrás de esto está el fracaso de Trump con la apuesta a Juan Guaidó en su primer periodo, cuando fue reconocido por 50 países y le dio cierto nivel de autoridad y no pudo articular nada para adentro. La conclusión que habrán sacado es: no voy a jugarme a una segunda Juan Guaidó, vamos a evitar esto, vamos a buscar que en todo caso estos lleven adelante, mientras hagan lo que les decimos, lo vamos a dejar gobernar con cierta formalidad, y si no, van a pelearse entre ellos y vamos a ver en qué termina aquello. Pero vos ¿no? pensé que Delcy le traicionó a Maduro en este momento. ¿Se puede inferir eso o qué pensás? Bueno, a Delcy hay que sumarle para mí el verdadero factor de poder detrás del chavismo, que es Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, presidente de la Asamblea. Es el hombre que articuló a lo largo del gobierno de Hugo Chávez todas las alianzas y acuerdos que se construyeron. A mí no me sorprendería que quien lo pudiera traicionar, que incluso Grenell, que es el hombre clave para entender esto, que está en disidencia con Rubio en muchas de las cuestiones, fue el enviado especial de Trump para conversar con Maduro, es el hombre de las petroleras de Texas. Así es. Entonces, lógicamente, cuando habla de qué es lo que nos conviene de Venezuela, es lógico que él va a decir: privilegiamos el petróleo sobre la cuestión de la democracia, el retorno de María Corina y todo lo que esto puede suponer en una situación de conflicto. Yo creo que los norteamericanos o cualquiera que quiere acabar con un gobierno autoritario siempre está pensando a alguien desde adentro. Estados Unidos pensó en Andrés Rodríguez para sacarlo a Stroessner y para llevar un periodo de transición. Y yo creo que ese es el modelo que lo van a hacer también con el gobierno de Venezuela. Y por eso han puesto un plazo, 1 año y medio, dicen. Habría que mirar si eso realmente se cumple. Podría ser todavía mucho más prolongado. Lo que sí no creo es que tenga un impacto sobre Cuba, que ellos sí creen que lo van a tener. Que Rubio apuesta a eso para su gran triunfo. Es su gran sueño. Su gran sueño.
¿Crees que otro pudiera haber hecho esta locura, digamos, un demócrata o otro presidente republicano se hubiera animado a esto? No, yo creo que hubieran cuidado mucho más las formas entre todos. Yo creo que Trump es alguien que vino para ser un disruptor y es alguien de los llamados depredadores en la descripción de Dempoli acerca de qué tipo de gobernantes surgen ahora en medio de unos caos que son desatados por gente como Trump. Y que la pregunta grande es, un hombre que desata el caos, una tormenta de este tipo, Sí. ¿se cree que no será afectado por la tormenta? ¿Se cree que no será afectado por el propio caos que desató? Yo creo que no. Y yo creo que la primera víctima de todo este caos será Trump. Y por eso ya le tiene miedo a las elecciones de noviembre y dicen a los republicanos, ganemos porque si perdemos, yo estaré fuera de la presidencia. Hay una placa antes de irnos a la primera pausa que es de Jeffrey Sachs. ¿Se acuerdan de Jeffrey Sachs? ¿No? Sí, sí. Economista, incluso estuvo acá. Tiene la placa porque estuvo en un podcast. No, ese no es. Ahí está. Dijo, Trump es un matón, desquiciado, indisciplinado, irrespetuoso de las normas, un grosero y vulgar, entre otras cosas. Sí. ¿Coincidís, Benjamín? Bueno, Jeffrey fue profesor mío en la Universidad de Harvard. Hay un error allí, ya dejó de ser profesor de Harvard porque tuvo No, aquel fue escándalo. fue profesor, sí, y fue el profesor más joven en la historia de la Facultad de Economía. Tenía 28 años, un PhD recién sacado de la universidad y fue un profesor estrella con clases de 1.000, 2.000 personas en aulas inmensas. Ahora lo llevó a la Universidad de Columbia, Nueva York. Columbia, y sí. es bastante duro con respecto al tema del poder corporativo y el poder de los intereses que no son los intereses de la gente. Y esta acotación es realmente muy dura, muy gráfica y muy elocuente. Vamos a hacer la pausa y después me van a contar, Camilo, ¿qué gana o pierde Paraguay apoyando este secuestro a Maduro? Ya volvemos. Camilo, ¿qué gana o pierde Paraguay apoyando el secuestro de Maduro? Paraguay, a ver, la pregunta es la siguiente. Paraguay, cuando me decís Paraguay, me está hablando del gobierno paraguayo, Sí, sí. la sociedad paraguaya, Sí, etcétera. el gobierno, claro. La sociedad paraguaya yo creo que no gana absolutamente nada. Es más, no ganamos nada nosotros tomando temas de política internacional queriendo utilizarlos como una especie de coartada o chicana para sostener posiciones políticas internas. Porque generalmente se toma política internacional en Paraguay para decir, condenamos a tal régimen. ¿Qué dice tal senador o tal senadora? Para decir, ese senador apoya a tal régimen. Hice una discusión chicanera, o sea, no tiene sentido eso. O sea, en vez de entrar con argumentos sustantivos, de refutar las posiciones de ese otro político con respecto a problemas locales, dicen, no, le apoya a fulanito de tal. Entonces, invalido las posiciones políticas. Esa es la chicana en política internacional. Lo otro es, a mí me sorprendía ver, apenas amanecía ese día posterior al secuestro de Maduro, a toda la élite paraguaya, gran parte de la élite paraguaya, parlamentaria y compañía, de diversos partidos políticos, desde Bachi Núñez, pasando por Nakayama, Celeste Amarilla, todo diciendo, bandera venezolana, por fin llega la democracia, acabó la dictadura, y bastaron 48 horas para que eso quede en la nada. O sea, la élite política paraguaya perdió tanto la dignidad que ni siquiera puede tener posiciones propias, autónomas. Mira que yo no estoy hablando de posiciones antiimperialistas, sino que simplemente paremos un poco la pelota y veamos qué está pasando aquí. Porque cuando Paraguay toma la decisión de declararle el Congreso Nacional y después el gobierno al Cartel de los Soles como grupo narcoterrorista y a Nicolás Maduro como la cabeza del Cartel de los Soles, y se mantuvo que todo lo que hacían los Estados Unidos, mandar a toda su flota enfrente a Venezuela, robar los bancos petroleros venezolanos, todo eso era para combatir a un narcogobierno. Se le secuestra a Maduro, sale la élite política paraguaya a decir, por fin cayó en la narcodictadura, y después Trump dice, Delcy se va a quedar, elecciones, ¿qué elecciones? María Corina Machado, eso no puede gobernar. Democracia ni se dijo. Me interesa el petróleo. Entonces, ¿cómo queda la élite política paraguaya? Queda ni siquiera como títeres, porque los títeres por lo menos tienen dirección. Por otra parte, hay que entender que yo quiero retomar lo que decía hace rato, la sumisión esta tan servil a la agenda norteamericana tiene que ver no solamente con este gobierno, es una continuidad histórica, y el Partido Colorado, que tanto se las da de ser nacionalista, yo recuerdo cuando fue el juicio político, el golpe contra Lugo, que le llamaban a todos aquellos que no apoyaban eso como legionarios, porque estarían supuestamente al servicio de potencias extranjeras. Sí. Yo me pregunto qué es lo que está haciendo la Junta de Gobierno del Partido Colorado poniéndose al servicio de potencias extranjeras, porque toda la política exterior de este gobierno está en función simplemente a levantar las sanciones contra Horacio Cartes y ver qué negocios pueden hacer allí en el requecho. Entonces, ¿de qué le sirve al Paraguay? Al Paraguay no le sirve como sociedad
de absolutamente nada. Porque es más, y aquí termino, los norteamericanos serán todos los bravucones que quieran y compañía, pero cuando ven a alguien tan dócil, tan entregado, tan sumiso, ni siquiera le valoran para negociar algo. Si vos me decís, no, mira Camilo. Se notó con Milei, ¿te acordás cuando fueron las elecciones que dijo Argentina está en ruina, no sé qué? Pero tomemos 1000 cuestiones. Según Donald Trump, él conversó con Macron con respecto al tema de los medicamentos franceses y que Macron le dijo en privado, yo voy a alzar los precios para que a tu industria le sea un poco más joven, pero por favor no le cuente a nadie. Se caga él en la gente que es dócil. Sin embargo, por eso es que también tengo que plantear que no, las bravuconadas no son solamente contra gobiernos débiles. Es contra Dinamarca en este momento con el caso de Groenlandia. Pero el gobierno danés de alguna manera está diciendo, no señor, aquí no vamos a hacer, y está poniendo un poco más duro. Entonces, de alguna manera, a pesar de que Dinamarca no tiene armas nucleares y es de mucho menor envergadura que Francia... Pero es de la OTAN, forma parte... La OTAN dejó... Bueno, pero forma parte... Olvídate de la OTAN. No, pero pero probablemente Dinamarca tenga más fuerza para sentarse a decirle a Trump, no señor, que la propia Francia. Porque a eso me refiero, aquí cierro. El gobierno paraguayo, aunque te dijera, hacemos todo esto por el bien nacional, es mentira. Los norteamericanos no le van a dar nada a Paraguay por este papel de sumisos y obsecuentes. Como fue con Guaidó. Tenemos que poner esto para que la gente entienda también, Benjamín y Camilo. O sea, se habló de que Maduro era líder de un cartel narcotraficante que se llamaba el Cartel de los Soles, que enviaba cocaína a Estados Unidos. Esto es lo que se dijo. Se puso precio, $50 millones. Hace unos días en la semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice no existe el Cartel de los Soles y Maduro no es el líder de este cartel. O sea, a los 2 días ya agarrarle a Maduro ellos mismos. ¿Qué pasa en Paraguay? Se recordarán que la Cámara del Senado aprobó todo un proyecto de ley, refrendó Peña. ¿Cómo quedan estos senadores también y nuestros políticos que se guían por las redes sociales o cómo hacen para sacar una resolución y decir que el Cartel de los Soles eran terroristas? Pero la política exterior no es más que la continuidad de la política interior. Y lo que tenemos acá es una política interior chata, mediocre, que no puede nunca colocar los intereses reales de la política por delante, sino los intereses particulares de un pequeño grupo a veces, pero en la mayoría de los casos no vemos que realmente se articule una política de Paraguay hacia el exterior con una visión. La mejor prueba de eso es que no podemos negociar con Brasil el anexo C, no podemos inaugurar un puente entre 2 presidentes, uno inaugura un día sábado y el otro inaugura un domingo, del puente de la integración. Tenemos el tema del anexo C que no ha avanzado nada. Ahora parece de que Brasil podría estar más respetuoso de esa negociación si Estados Unidos apoya a Paraguay en la utilización de energía. No. O sea, estamos realmente no articulando la política exterior en torno a los beneficios del país. Y no tenemos una dimensión de cuál es el verdadero volumen de país que tenemos. Y la mejor prueba de eso es que nuestro presidente va a la asunción de Trump y no lo dejan entrar a la fiesta. Y le dicen, no, mira, el único lugar que podés entrar afuera, hace un frío enorme, pero aquí adentro Infantino va a estar detrás de mí. Pero vos no das la talla, le dijo a Peña. No, vos así entró. ¿No? Sí, entonces en definitiva yo creo que en ese maltrato permanente que ha recibido Peña en todo este tiempo, ya hay toda una mirada de qué tiene Estados Unidos con respecto a Paraguay. No ha nombrado embajador hace bastante tiempo, lo que demuestra la irrelevancia del país, por citar simplemente un hecho de carácter formal. Yo creo que no tenemos una idea de qué es lo que somos, no tenemos una dimensión del volumen país que somos y tenemos la articulación de intereses de carácter particular sobre los intereses de carácter general que deberían ser la norma en cualquier relación internacional. La presidenta Sheinbaum de México, Camilo, en un discurso, vamos a poner una partecita, pero ella habló de que las armas vienen de Estados Unidos. O sea, cuando se habla de este asunto del narcotráfico, que Donald Trump empieza a decir, no, ustedes nos mandan la droga, el fentanilo, no sé qué, bla, 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 y así, ojo, pero las armas del narcotráfico vienen de Estados Unidos y el dinero se lava allá. Ese es un pretexto, ese no es el tema central. Si Estados Unidos quisiera combatir el narcotráfico, tendría que atacar a todos los que distribuyen la droga en territorio norteamericano, a los bancos en donde se colocan esos recursos. Un kilo de cocaína que sale de Colombia vale aproximadamente unos $2.000 y se vende en las calles de Chicago, Nueva York o Los Ángeles a $200.000.
hay alguien que se queda con la parte del león en este negocio hace mucho tiempo. Y el fentanilo es una producción industrial de farmacéuticas. Sí. Así que habría que ver quiénes son los que lo están haciendo dentro del territorio americano, o en México o en China. Pero yo creo que no, el tema de las drogas es simplemente una cuestión de pretexto para seguir obviando la articulación de temas centrales que tienen que ver con algo que no funciona bien en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Mira, con respecto al tema la llamada guerra contra las drogas, se habló tanto, se discutió tanto, se analizó, es una coartada de los diferentes gobiernos norteamericanos para tener una excusa para entrar a gobiernos dóciles. Mira que yo diría, se produce en base a que haya una demanda. Por eso decía hace rato, la sociedad norteamericana está en una decadencia tan profunda que la mayor cantidad de consumidores de estas drogas duras están en los Estados Unidos de Norteamérica. No están ni en Colombia, ni en México, ni en Venezuela, ni en Paraguay. Entonces se produce lo que demanda el mercado, esa regla básica del mercado. Eso por un lado. Por otro lado, mira con respecto al tema de la sumisión paraguaya del gobierno paraguayo a los Estados Unidos y al tema de la guerra contra las drogas. Sucedieron acontecimientos en Paraguay en los últimos años nada más, ahora en este periodo, donde claro, como nosotros veíamos que el otro actor era el malo de la película, nos callamos tantas cosas. El caso del diputado Lalo Gómez, por ejemplo, que dijeron claramente que eran agentes norteamericanos los que guiaron todo eso, y se le entró a asesinar a un diputado de madrugada y nadie quiso decir nada porque los gringos la tenían en la mira. Pero una locura eso. O sea, como nosotros, recuerdo incluso que hegemónicamente en toda la prensa se levantó todo un escándalo cuando la Senat quería levantar una cooperación con la DEA norteamericana. Sí. No estoy diciendo que la Senat era buena y los otros eran malos. Era un conflicto allí seguramente por quien controla el negocio, y en Paraguay querían controlar ellos el negocio y los gringos le dijeron ni cagando, pero toda la prensa, en vez de salir a hacer la discusión con relación a cuáles son los intereses, se posicionaban a favor de los norteamericanos, diciendo ellos nos van a ayudar, sin ellos no vamos a hacer nada, sin la cooperación técnica. Y es mentira. Entonces, si nosotros seguimos normalizando estos discursos, estas narrativas de que ellos salen para luchar contra las drogas, para esto, nosotros le estamos haciendo el camino a ellos para que puedan seguir con esto. Y finalmente nomás, mira, yo creo que Trump es absolutamente necesario y funcional a este momento de decadencia de la sociedad norteamericana, y es el que cumple el mejor papel para la élite norteamericana. Que sea prescindible posteriormente cuando haga el trabajo sucio, sí, seguro que sí, pero le digo, no es una anomalía, no es algo, un cuerpo extraño. Y yo no quisiera ser tan tajante que la posición de Kamala Harris, de los demócratas, de incluso los republicanos, que le critican a Trump porque no tenía permiso, porque la democracia tengan impacto real en la sociedad norteamericana. Yo lo que creo es que la sociedad norteamericana va a analizar su realidad económica material directa, cagándose en que su país sea un imperialismo sangriento, porque si su bienestar individual está garantizado, no le importa lo que haga su gobierno fuera de su territorio. Y ellos están yendo directamente en ese camino. Hay que ver si les alcanza. Allí está la cuestión. Hay que ver si lo que está haciendo Donald Trump les alcanza para poder morigerar esa situación económica en los Estados Unidos. Es el último cálculo. Ahora, si alguien piensa que la sociedad norteamericana se va a levantar y va a inspirarse en un liberalismo democrático y compañía, está absolutamente engañado. Quiero preguntarles también, y Benjamín, sobre la catadura moral del ejecutor de esto, que es Donald Trump, digamos, ¿no? Porque él habla de dictador o lo que fuere, ¿no? Pero si tenemos que recordar, él alentó un golpe de Estado el 6 de enero y fue acusado por haber alentado un golpe de Estado. Estamos hablando de un presidente que un momento dado le llamó por teléfono a un gobernador, creo que era de Georgia, y le dijo, conseguime 11.800 votos para ganar las elecciones. O sea, estamos hablando de este tipo de presidente. ¿Qué legitimidad puede tener este señor, digamos? Bueno, hay una situación muy elocuente. El hecho de llevarle a Maduro a un tribunal en Brooklyn, el mismo donde fue juzgado Juan Ángel Naput, de paso, tiene una connotación enorme desde el punto de vista de la verdadera naturaleza de Estados Unidos. Durante mucho tiempo se decía de que la justicia norteamericana tenía mayor poder y peso que la Armada de los Estados Unidos, dando a entender de que esa era una institución sacrosanta dentro de la estructura administrativa del Estado norteamericano. Pero ahora tienen un presidente que tiene 93 juicios
en funcionamiento y 5 condenas. Sí. O sea, mal puede Trump estar valiéndose de la misma justicia que le ha dejado pendiente su investigación debido a su naturaleza de jefe de Estado. Imagínense que Trump es un jefe de Estado que la justicia suya, la misma que está juzgando a Maduro, no le va a hacer ningún trámite durante el tiempo de su presidencia. Después continuará, pero sin embargo puede sacar a un presidente en funciones sin ningún argumento legal y traerlo a la misma justicia que él desoye o que no sigue como debiera seguir cualquier persona normal. Yo creo que es una gran prueba para la justicia norteamericana. A mí no me sorprendería que haga algún hecho heroico ahí al interior, haciendo de que realmente demuestre de que todavía la justicia es independiente del poder político, que ha sido durante mucho tiempo una razón de orgullo de esa sociedad. Lo que yo veo también es un despertar del Congreso, que está mirando en clave de noviembre, diciendo ya no podemos continuar apoyando a en todas sus decisiones, y algunos republicanos ya han comenzado a votar junto con los demócratas. Así es. Yo creo que nos queda, y Trump lo sabe muy bien, le queda 10 meses para continuar con esto y ver de qué manera todo esto puede realmente colocar los intereses norteamericanos por delante. Demasiado corto tiempo para que la economía termine favoreciendo a los intereses de cada norteamericano y que él consiga una mayoría republicana en ambas cámaras. Justamente estaba buscando, porque el Senado norteamericano aprobó una resolución en estos días de prohibir el uso de la fuerza contra Venezuela. Esta es una información nueva, digamos, ¿verdad? O sea, ya se está, como vos decís, el Congreso levantando, y porque ellos pasaron, eso lo vamos a tratar en los próximos bloques. Vamos a estar con Hugo Ruiz Díaz, que es doctor en Derecho, con Esteban Caballero también, vamos a hablar de la parte geopolítica también y de todos los temas relacionados al derecho internacional, pero también internamente en Estados Unidos han violado varias leyes. Camilo, vos que hablas mucho de los medios, la narrativa de los medios, se usó mucho la palabra, por ejemplo, extracción o palabras parecidas, y no secuestro, digamos, o sea, porque se le fueron a secuestrar a un presidente en funciones que además es comandante de sus Fuerzas Armadas, como dice la Constitución bolivariana, y igual que la nuestra también es el comandante en jefe. O sea, ¿qué opinás de cómo han tratado los medios a este tema? Es que... no solo en Paraguay. Como planteaba un pensador, las palabras no son simples palabras, están cargadas de contenido. Y detrás de cada palabra hay un concepto que tiene una intencionalidad. Y la intencionalidad era normalizar esta acción por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. La normalización tiene que ver con que si hay una extracción, incluso te diría yo una captura, porque utilizo también la palabra captura, de alguna manera transmite una idea como que fue un procedimiento que, aunque a algunos les pueda incomodar, era necesario. Incluso en los Estados Unidos vi varios dirigentes que decían, no, pero es que había una orden judicial y teníamos que cumplirla, tratando de justificar la cuestión. Esto fue un secuestro. O sea, así es. Y voy a volver a reiterar lo que se dijo desde el primer momento. Uno puede decir Maduro era un corrupto, incluso puede decir Maduro era un narco, todo eso. Pero el problema es el siguiente: ¿quién se arroga el derecho de decir yo voy a hacer justicia universal? Pero mira que con eso mismo, y te voy a caer en una repetición, Putin puede salir a secuestrar a Zelensky el día de mañana. Por eso. Porque hasta en las guerras hay reglas y normas y leyes. O el día de mañana China se va y ocupa Taiwán y dice, bueno, es nuestra provincia, déjense de macanear. Pero se puede dar en cualquier parte, y la India hace lo mismo, y qué sé yo, ya dijo Benjamín lo de Brasil. O sea, no tiene ningún tipo de forma de justificación, pero el no utilizar la palabra secuestro de alguna manera implica construir una narrativa que intente normalizar estas acciones y esconder lo que verdaderamente sucedió. Bueno, eso ocurre mucho en la literatura política. Aquí en el Paraguay, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo dice, anualmente en el Paraguay, por malgasto público se pierden 2.000 billones de dólares. Malgasto público, le pregunté al representante del Banco Mundial qué significa. Robo, Benjamín, robo. Y yo le dije, ¿por qué no dice robo? ¿Cómo vamos a decirlo si Paraguay forma parte del Banco Mundial, forma parte del Banco Interamericano? No podemos decir el Paraguay, su gobierno roba 2.000 millones de dólares año. Ustedes se imaginan, son 10.000 millones de dólares en un periodo de gobierno. O
Es una cantidad enorme de dinero. Esa es una situación en la que se usa una palabra para decir una cosa distinta, pero es la misma cosa. Cuando se le pregunta dónde va el mal gasto del dinero público paraguayo, dicen licitaciones amañadas, en nombramientos injustos y en todo lo que es finalmente robo. Así es. Entonces yo creo que en ese sentido la palabra puede adecuarse con claridad a que realmente lo que aconteció es que se llevaron a un presidente en funciones con nocturnidad y alevosía y trataron de demostrar de que eso era simplemente que lo sacamos por mandato judicial. Habría que mirar, reitero de nuevo, la decisión final de la justicia. Yo creo que la justicia norteamericana no será favorable a los intereses de Trump. Eso me interesa mucho desarrollar, pero tenemos 5 minutos en el próximo bloque, ¿me permiten? Vamos a la pausa, la última. Bueno, nos queda poquito tiempo porque tenemos más análisis, Atención, le digo a la gente, este es un programa que se va a quedar en YouTube y que usted no se puede perder. Mira, para un ratito, porque quiero que mostremos quiénes son los protagonistas del juicio. Este es el abogado de Maduro, se llama Barry Pollack. También fue abogado de Julian Assange, estos son sus casos más famosos. Bueno, estuvo en el caso de Julian Assange con, por supuesto, la gente de España, con Baltasar Garzón, con nuestro amigo Héctor Martínez. Ha cuestionado la legalidad de la captura de Maduro, calificándolo como un secuestro militar y poniendo en duda la jurisdicción de Estados Unidos sobre el mandatario en funciones. Tenemos que recordar también qué había dicho Maduro en el momento de la... Soy un prisionero de guerra. Sí, exactamente. Él ya se declaró y habló de Ginebra, también de ese tema lo vamos a desarrollar también después de la pausa. Y después vamos a ver quién es el juez. Yo no sé si vos lo ubicás, Benjamín. Este señor ya tiene ahora 92 años. Él es Alvin Helstein y sus casos más famosos. Lideró el caso del 11 de septiembre, él lideró las demandas civiles de los ataques terroristas, también el caso de Harvey Weinstein, el caso del Me Too, enfrentó a Trump con el caso de Michael Cohen al ordenar la liberación del ex abogado del presidente y con el caso venezolano ya sentenció 21 años de cárcel a Cliver Alcalá. Creo que hay otra placa también, no me acuerdo, donde habla un poco de... Parece ser que es un tipo así muy recto según lo que yo leí, muy así... Que cuando incluso Maduro le preguntó su nombre y él dijo, yo soy el presidente, le dijo, bueno, eso lo vamos a ver después, diga su nombre nomás. Es así como muy legalista supuestamente. Y quiero entender, ¿vos crees que lo van a liberar a Maduro? Yo creo que no van a poder sostener la causa. Eso no significa que él no sea culpable o sea inocente, sino simplemente las argumentaciones no serán sólidas, caerán por su propio peso y no le quedará otra opción. Más que decir, usted queda libre, haga usted lo que quiera. Y yo creo que terminará no volviendo a Venezuela, ni mucho menos, terminará refugiado en algún país amigo que lo tenga ahí en su suelo. Pero no creo que pueda ser sostenible jurídicamente la acción contra Maduro. Y yo creo que tampoco le importa mucho a Trump. La administración, mientras consiga los objetivos económicos con esta nueva administración, va a decir que ha sido un triunfo dentro de los intereses norteamericanos y finalmente el costo de la operatividad, que no es bajo colocar el costo de un portaaviones como el Gerald Ford y toda la cantidad de parafernalia militar operando durante tantos meses, eso lo van a pagar con el petróleo que van a estar comprando los norteamericanos y pagando con dinero, pero no entregando el dinero, sino entregando productos americanos que serán comprados con ese valor. Yo no creo que el caso Maduro sea fácil de sostenerse jurídicamente. Y creo que es una gran prueba para el sistema judicial norteamericano para ver si realmente tiene mayor peso que la Armada de los Estados Unidos. ¿Y vos qué pensás del juicio? Yo recuerdo, Camilo, en estos días recordaba en el Quijote cuando decía algo así como que las letras se sostienen con las armas. Yo soy bastante más escéptico que Benjamín en ese sentido. No creo en la independencia del sistema de justicia norteamericana cuando se trata de la manutención del status quo, del hegemón imperial. Y este es un caso que tiene que ver con la manutención del status quo del hegemón. Puede ser que estén totalmente de acuerdo y que ya no tiene sustento jurídico, pero de alguna manera nosotros no podemos, por lo menos en un periodo corto, dar marcha atrás. No pueden decir que no son sólidos los argumentos contra Maduro porque no es solamente Trump el que queda como un loco. Pero si cayó lo de los soles y ya el propio no importa, departamento... Porque, mira, yo leí aquí en Paraguay, paraguayos tratando de justificar eso, porque en los Estados Unidos, y Benjamín sabe mejor que cualquiera de nosotros, existen los llamados think tank o tanque de pensamiento, donde te construyen narrativas pero al minuto. Ya está la narrativa hecha.
paraguayos, que ni siquiera son oficialistas del gobierno paraguayo, salieron a decir, no, pero se sacó el tema del cartel de los soles porque jurídicamente en un juicio, en vez de perder el tiempo en probar la existencia del cartel, vamos a ir a los hechos concretos. Esto es mucho más sólido, más sofisticado y técnicamente más viable. Entonces este juez que mostramos, vamos a probar los hechos. No sé si va a creer eso. Yo te estoy diciendo lo que están diciendo como argumentos. Sí, por eso. O sea, para justificar van a encontrar 1000 argumentos. Entonces, a menos que en los Estados Unidos de Norteamérica se dé una revuelta en el sentido de un cambio político, del equilibrio político, yo creo que Maduro va a pasar la eternidad en una cárcel norteamericana. Pero recordemos que para este caso, como cualquiera, hay un juicio donde viene un jurado que son los ciudadanos en una ciudad, llamémosle progresista como es Nueva York, no es Florida, por más que ahora ganó una demócrata, o no es un lugar del estado profundo, digamos. O sea, hay un jurado y después este señor juez tiene que dictar sentencia, pero el jurado es el que tiene que decir culpable o inocente. No, y además este es un año electoral norteamericano y con una gran manifestación también en las calles con acciones como las que ocurrieron en esta semana en Minnesota. Sí. El hecho de una mujer asesinada por un guardia de ICE lleva a que el gobernador de Minnesota dijo, voy a disponer de la Guardia Nacional para echar al ICE de territorio de Minnesota. Eso es una cuestión que lleva ya un levantamiento interno, donde un poder del Estado se levanta contra un poder federal. Ajá. Y después dice el alcalde de Minneapolis, algo todavía mucho más fuerte, fuck out of Minnesota, a ICE, diablos vete de acá, por traducirlo de manera bastante condescendiente. O sea que no hay que subestimar a Minnesota, de ahí empezó el Black Lives Matter, se convirtió en un incendio en todas las ciudades norteamericanas. O sea, yo creo que hay muchos actores internos de Estados Unidos que van a jugar un rol activo durante todo este proceso. Por lo tanto, no habría que decir cuál es el status quo que existe en este momento y se puede sostener de acuerdo a la dinámica de los sucesos que se van desarrollando. No hay que subestimar también el hecho de la captura de un petrolero con bandera rusa por parte de Estados Unidos con Inglaterra y que ha despertado, por supuesto, la reacción contraria de Rusia. O sea, una cuestión de carácter conflictivo que pueda llevar a una situación de confrontación de carácter mundial, a una tercera guerra mundial que yo creo que ya está en marcha hace bastante tiempo, pero una confrontación violenta no habría que descartarlo también y dejaría el juicio de Maduro muy en el fondo, porque habría otras prioridades dentro de la sociedad mundial. Gracias, Benjamín, por tu tiempo. Camilo, querido, muchísimas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Benjamín. Nosotros vamos a hacer una pausa. Podemos estar con Esteban Caballero, que es politólogo, fue director regional de la ONU, con el amigo Hugo Ruiz Díaz, que es profesor en Derecho Internacional. Y vamos a hablar de todo esto. ¿Qué pasa con la ONU? ¿Qué pasa con la OEA? ¿Qué pasa con la TAM? ¿Qué pasa con Groenlandia? Se fue al carajo, como decía el comandante. Ya volvemos después de la pausa. El tema de la semana, sin ninguna duda, que ha conmocionado al mundo es Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Vamos a hablar con el doctor Hugo Ruiz Díaz, que es doctor en Derecho Internacional, máster en Derecho Internacional, Derecho de Europa. Bueno, tenés un currículum enorme, mi querido Hugo, un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Esteban Caballero, querido, politólogo, exdirector regional de la ONU, analista político, consultor, docente. Viviste más tiempo afuera que en Paraguay, me parece. Prácticamente, sí. Prácticamente, así que un gran honor realmente tenerlos los dos. También fuiste constituyente en el 92, sí. Entre otras cosas. Vamos directo al grano, Hugo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos secuestraron a un presidente, en este caso Nicolás Maduro, y también a su esposa, que es diputada, digamos. ¿Cuáles fueron las violaciones de las normativas del derecho internacional? Para citar algunas. Bueno, voy a citar algunas. Sí. La primera violación, y una de las más graves, ¿no? Es de que en derecho internacional, lo que se llama consuetudinario y el derecho convencional, existe lo denominado como inmunidad de ejecución y de jurisdicción de los jefes de Estado. Eso fue confirmado, reconfirmado por la Corte Internacional de Justicia en el 2001, en el asunto Gerodia, cuando Bélgica emite una orden internacional de arresto contra el ministro de Relaciones Exteriores de esa época, de la República Democrática del Congo, y la Corte Internacional de Justicia eleva el nivel de la norma jurídica a erga omnes, es decir, que surte efecto a nivel universal entre todos los estados y como obligación de los estados. Eso es un primer punto importante. Acá se violaron las normas fundamentales.
En segundo lugar, ya es un tema más doctrinal, pero donde se encuentran juristas de Derecho Internacional. En la sesión de Vancouver, 2001, el Instituto de Derecho Internacional confirma y reafirma en su resolución de que los jefes de Estado gozan de inmunidad de jurisdicción y de ejecución, explicitando de que ningún tribunal, ningún otro Estado tiene jurisdicción y competencia como para aplicar su derecho interno o alguna regla de derecho internacional a los jefes de Estado. ¿Ya? Dicho esto... Nosotros pusimos algunas nomás, te quiero aclarar que hemos Sí. puesto algunas que fuimos No, y por eso, encontrando, más allá de lo que vos nos estás, por supuesto. Si tomamos el primer punto de inmunidad jurisdicción, Sí, este es un secuestro. sí, por eso. Claro, es un secuestro. Después vamos a ir sobre la 3314, 2 numeral 4, 1, 33, 41, 42, 51. ¿no? Al mismo tiempo, eso implicó la utilización de la fuerza. ¿Ya? La utilización de la fuerza, tal cual como está establecido en el artículo 2 numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que habla de fuerza, no fuerza militar, fuerza. No vamos a entrar a debatir acá el contenido exacto de la expresión fuerza. Lo cierto y lo concreto es que se prohíbe la amenaza del empleo y el empleo de la fuerza en las relaciones internacionales, primero, contra la integridad territorial, segundo, contra la independencia política de los estados, tercero, de cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Entonces tenemos una serie de violaciones acá, en este tema concreto, y con el agravante de que se utilizó la violencia armada militar contra el territorio de otro Estado, contra la población de otro Estado, consistente en un bombardeo, ¿ya? En un bombardeo, lo cual es acto constitutivo de una declaración de guerra, ¿no? Por sorpresa, no vamos a entrar en las formalidades, ¿no? Y por otro lado, en términos concomitantes, secuestro de un jefe de Estado que sigue siendo jefe de Estado. Y comandante en jefe de la Y Fuerza comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hugo, te tengo que interrumpir Además, porque sí. quiero ir rápido porque se nos va a ir el tiempo y necesito aprovechar la intelectualidad de ustedes. Esteban, internamente en Estados Unidos también se violaron normas de ellos, digamos, ¿verdad? No se pidió permiso al Congreso, la Constitución. Todavía no, porque o sea, depende de la interpretación. Ok, La explicación que dio Marco Rubio es que los militares estaban acompañando a las fuerzas policiales en un operativo de carácter policial y entonces hicieron el argumento de que según el artículo 2, si no me equivoco, el presidente tiene la potestad, digamos, de utilizar las fuerzas militares para evitar, digamos, riesgos de tipo de riesgo, de muerte, de violencia en contra de los agentes de la justicia, y eso fue lo que aplicaron. Lo mismo que hicieron en el caso de Noriega, en Panamá. sí. Entonces, nacionalmente... Vamos a tomar un café, me pidió un café ahí, sí, así que ahí el le vamos a argumento fue... Excelente. El argumento fue ese. Ujú. Ahora, después, cuando se da la conferencia de prensa famosa, donde dice vamos a manejar Venezuela, ahí ya empezamos a ver un poco el tema de qué sería eso, ¿verdad? Una ocupación, si es una ocupación es una guerra, y ahí hay que, digamos, referirse a la Constitución, a los poderes de guerra son exclusivos del Congreso de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí habría un choque, digamos. Pero no hemos Y en llegado. el caso de la ONU, digamos, y de la OEA, que a la OEA se la ve paralizada y a la ONU... No pueden hacer gran cosa en estos casos, ¿verdad? Porque, bueno... Entonces, ¿para qué está la ONU? Depende de qué aspecto de la ONU estás refiriéndote, ¿verdad? La ONU tiene como
varios pilares, ¿verdad? Tiene el pilar, vamos a decir, humanitario, por ejemplo, que vimos está siempre actuando en casos de crisis en el sur de Sudán, en Gaza, en otras crisis humanitarias que tienen que ver con refugiados, con alimentación, con prevención de la violencia, en fin, hay varios Pero digo nomás, pilares. Esteban, si cuando se creó en el año 45, o por lo menos corregime, porque yo eso tengo del estudio de la escuela, digamos, ¿verdad? Se había creado justamente para que no ocurran este tipo de cosas. No puedo entrar yo a un país y secuestrar a alguien, hacer una guerra, o sea, sin argumento, porque como dije en el comienzo del programa, Donald Trump en su discurso utilizó 22 veces la palabra petróleo y ninguna vez la palabra democracia, digamos. Exacto, o sea, exacto. ¿Con qué argumento? O sea, ¿la ONU no estaba acaso para esto, para evitar, por decirlo? Es que, bueno, el sistema ONU, el Consejo de Seguridad está ahí, digamos, como para debatir estos temas. Lo que pasa es que, como vos sabés, el Consejo de Seguridad tiene Estados miembros. Uno de ellos es el perpetrador, digamos, y que además tiene poder de veto. Y cuando esas situaciones surgen y uno de los 5 permanentes tienen el poder de veto, no se puede avanzar en tomar resoluciones o en tomar decisiones que tengan un impacto en un conflicto como ese, ¿verdad? El único caso que yo me acuerdo de mi vida, digamos, prácticamente, es el caso, por ejemplo, del padre, George Bush padre, que consiguió aval para quitar a Irak de Kuwait, ¿verdad? Ese fue un momento en donde se ejerció la fuerza con el aval del Consejo de Seguridad, porque era una época muy particular, había caído el muro de Berlín, la Unión Soviética se había deshecho, entonces había unas condiciones, digamos, para un consenso respecto a ese tipo de acción. Pero si bien, como decís vos, se crea la Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial para evitar futuras guerras similares a la de Segunda Guerra Mundial, después de eso, digamos, empezó la supuesta Guerra Fría, que dividía a 2 poderes victoriosos de la época de la Segunda Guerra Mundial con intereses muy distintos, y entonces cuando uno pedía una resolución por un tema, el otro se oponía, y siempre ha habido este tipo de trancazos, ¿verdad? Ahora, el foro está ahí, la posibilidad de usar ese foro, me refiero al Consejo de Seguridad, está ahí. Es mejor que haya un foro, por lo menos Venezuela pudo, digamos, pedir un debate y se pronunciaron en torno a ese debate. Entonces te permite más o menos medir cómo está la temperatura en términos de posicionamientos políticos, ¿verdad? Pero no puede hacer nada, en el sentido, no tiene un ejército propio, aunque esa era una idea originaria, nunca se concretó, y más bien tiene Estados Unidos, digamos, el poder militar más grande del planeta, con varias bases repartidas en torno al mundo. Muchas de ellas en Europa. Y justamente quiero preguntarle a Hugo cómo queda Europa, porque Europa parece arrodillada a los intereses de Estados Unidos, resignada. ¿Y qué pasaría? Te hago ya 2 preguntas. Una, Europa arrodillada, y por otro lado, ¿qué pasaría si Trump consuma su amenaza de agarrar Groenlandia? ¿Qué pasa con la OTAN en ese caso? Exactamente. Si hablamos de Europa, hablemos de la Unión Europea, la OTAN. Exacto. ¿Sí? Hoy más es la OTAN que la Unión Europea. La Unión Europea está extinta como proyecto político, económico, financiero, etc. Porque Europa en general ha perdido el estatus de poder que tenían las relaciones internacionales. Algunos incluso en los debates que se están realizando en el mundo anglosajón hablan de una especie de neocolonización inversa a los siglos anteriores, ¿no? Lo cierto es que, llámese Francia, Alemania, los estados más poderosos, digamos, internamente, hoy están en franco declive y no tienen otra alternativa más que subordinarse a lo que se dicte desde Washington. Un ejemplo clarísimo fue lo que pasó antes de ayer. Francia, Alemania, Reino Unido deciden, digamos, crear centros militares en Ucrania. Estados Unidos dijo no, y no firmó el acto. Y eso no se va a realizar. Ese es un aspecto que nos lleva
a una profunda reflexión de qué es lo que está pasando con todo el derecho a nivel universal. Pero ¿qué pasa si toma Estados Unidos Groenlandia? Ahora vamos a lo de Groenlandia, ¿no? Hay Porque ahí es un ataque a un país miembro de la OTAN, digamos, directamente. Y la OTAN tendría que responder. El artículo 5. El artículo 5 que habla de, en caso de agresión a uno de los miembros, bla, bla, etcétera, se responderá acorde con la Carta de las Naciones Unidas, que es el artículo 51 de legítima defensa, es decir, violencia militar. Sí. En este caso concreto es imposible. ¿Por qué? Porque ¿Qué es imposible? Es imposible que Europa reaccione en términos de... Pero puede Estados Unidos tomar, porque ya... Estados Unidos puede tomar. Porque ya dijo, por nuestra seguridad nacional, heredera. Claro, uno la puede excusa decir no importa. todo lo que quiera en materia que es interés esencial del Estado. Lo terapia. concreto es que no está en condiciones de responder militarmente a Estados Unidos. Segundo, no olvidemos que Alemania está prácticamente en la bancarrota económico-financiera, sí. Francia peor, y ni hablemos de los otros estados. Además de eso, todo esto se está ubicando dentro del contexto de transición de un viejo mundo que no termina de morir y el nuevo que no acaba de nacer. Entonces estamos en una especie de zona gris intermedia. Si Estados Unidos hoy quisiera militarmente tomar Dinamarca, ni la Unión Europea ni la OTAN están en condiciones de dar una respuesta desde el punto de vista del poder, no del derecho, una respuesta militar eficaz como para impedir, ¿ya? Eso es extremadamente importante. Qué terrible. Porque, ¿cuál es el tema hoy fundamental? Es de que la dominación de Estados Unidos, que ejerció durante, digamos, muy poco tiempo en el periodo histórico de la humanidad, se encuentra en decadencia, en declive total, su crisis interna, crisis institucional, etcétera. Y a eso hay que sumarle una política exterior extremadamente violenta. Afganistán, Irak, Libia, Siria, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Somalia. Tenemos, pero una serie inmensa de actos de violencia. En América del Sur, ni sí, qué decir. Y no, yo no quiero hablar. Centroamérica. Y en América del Sur ni hablemos, o sea, golpes de Estado, invasiones. O sea, invasiones. Hugo, quiero preguntarle a Esteban si con esta situación no se legitima, no sé qué palabra usar realmente, la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, ahora Putin puede decir, yo me quedo con el Donbass, con el Donetsk, con todo lo que a mí me interesa, si ellos pueden hacer eso con Maduro, o eventualmente China con Taiwán. Obviamente que, digamos, vamos a decir los argumentos, el valor del argumento de criticar a Ucrania como Estado agresor frente a Ucrania. A Rusia. De Rusia frente a Ucrania, además. Pierde valor, pierde peso si es emitido por un país o un Estado que está haciendo lo mismo en su hemisferio, ¿sí? Yo pienso que la deslegitimación es, digamos, un término que ya está vigente en términos de lo que ya hizo antes Rusia. O sea, Rusia ya había violado también la Carta de las Naciones Unidas invadiendo Ucrania. Eso no se puede decir, bueno, si ellos lo hacen, lo que nosotros hacemos está bien. Eso claro. Sabemos que esto no sería un argumento válido, digamos, ¿verdad? Pero sin duda, en este momento lo que se habla mucho es de la idea de que el mundo está transitando hacia una especie de tres esferas, ¿verdad? La esfera rusa con su área de influencia, la esfera americana con su área de influencia, sobre todo en el hemisferio occidental, y China con su área de influencia en Asia del Este, ¿verdad? Uh-huh. Ese argumento todavía es un poco forzado porque justamente excluye a la Unión Europea o los países europeos que, a mi entender, todavía tienen bastante que ofrecer y tienen bastante, digamos, poder económico, tienen también un sentido, digamos, muy distinto de las relaciones internacionales, que son quizás las más
a las cuales tendríamos que hacer más referencia para poder orientar las relaciones internacionales en este momento, debido a el comportamiento unilateral que está teniendo Estados Unidos en este momento, saliéndose de todo marco de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahora, en términos y uno de esos movimientos unilaterales sería lo de, digamos, Groenlandia, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado un poco, porque si nosotros nos reducimos a discutir las cosas solamente en función, si yo invado Groenlandia, ¿lo puedo hacer militarmente? Sí, lo puedo hacer, ¿verdad? Europa se va a animar a una defensa de Groenlandia, de poner fuerzas militares en Groenlandia para prevenir un ataque. Puede ser, ¿verdad? No sabemos. Probablemente no. Pero el costo que tendría una invasión de Groenlandia no es solamente un término de comparación de fuerza militar, sino también tiene un costo político muy grande. Es decir, no está dicho de que Estados Unidos pueda campantemente romper lo que sería la Alianza Atlántica, digamos, ¿verdad? Que ha sido una de las alianzas claves en términos de seguridad e influencia en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, lo mismo en términos de Venezuela. Venezuela, ¿qué se logró? Por el momento se logró sacarlo a Maduro de ahí, ¿verdad? Se está diciendo que tienen un acuerdo, un pacto con Delcy Rodríguez, ¿verdad? Vamos a ver cómo funciona. El régimen chavista se mantiene, ¿verdad? Exacto. ¿Qué va a pasar en el futuro con estas acciones? ¿Cómo se va a ir reaccionando ante esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, uno tiene que dejarse un poco del corto plazo y ver un poco el tema del análisis a futuro plazo. Y termino, digamos, con una idea que tenía, o propuesta que tenía el secretario de Defensa de Reagan, Caspar Weinberger, me parece que era, que decía: Estados Unidos no debería entrar en guerra a menos que tenga objetivos militares claros, ¿verdad? A menos que tenga una idea de qué salida política habría después, el día después, que es un famoso, que se pueda contar con el apoyo del Congreso y eventualmente también con la ciudadanía, digamos. Que lo si digan no están después. esas condiciones, no vale la pena meterse. En este momento, ninguna de esas está asegurada, ¿verdad? No, que lo digan después de Vietnam y de Afganistán también. Vamos a hacer la pausa, por favor, y ya volvemos. Bueno, nos queda poco tiempo y los análisis son tan importantes, mi querido Esteban y Hugo, pero bueno, como ustedes saben, el tiempo es tirano en la televisión. Hay similitudes, me decía en la pausa, vos con el siglo pasado, con la previa de la Segunda Guerra Mundial. Hay algunas similitudes desde el punto de vista de la crisis del sistema internacional como tal. Acordémonos que en 1919 fue creada la Sociedad de Naciones para tratar de equilibrar relación de fuerzas. Viene la crisis del capitalismo del 29, resurgen los fascismos y los nacionalismos. Alemania y la burguesía alemana disputa el botín a nivel mundial, botín colonial, y eso terminó, como ya sabemos cómo terminó, con crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión, el genocidio del pueblo judío, el genocidio generalizado, crímenes de lesa humanidad. Y hoy se está reabriendo de nuevo esa crisis en medio de una disputa por un nuevo orden internacional. Un nuevo orden internacional caracterizado por el despliegue de una violencia y el resurgimiento de dos elementos que son importantes. Sí. Primero, los nacionalismos, y nacionalismos extremos con muchos tintes fascistas, como es el caso del gobierno de Estados Unidos y del staff del gobierno de Estados Unidos. Y segundo elemento es de que esto se produce en medio de un proceso de desinstitucionalización de crisis interna, etcétera, dentro mismo de Estados Unidos. Uno no sabe cómo va a terminar esto. Lo cierto y lo concreto es que hay similitudes, no se puede decir que es igual, pero lo concreto es que la violencia está desplegada como
En 1933 empieza en Alemania, Italia, Japón. No olvidemos que Japón también cometió crimen de agresión, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y Que genocidio. nunca pidió perdón. Nunca pidieron perdón. Y volviendo a lo de Venezuela, en realidad lo que Estados Unidos, el staff y las Fuerzas Armadas cometieron es un crimen de agresión. 3314, resolución de la ONU, que es interpretación de la Carta de las Naciones Unidas, define como crimen de agresión el uso de la fuerza armada de un Estado contra otro, ¿ya? Y al ser crimen internacional, es crimen contra la paz y la seguridad internacional. Además, consagrado en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma, que retoma los mismos términos en la resolución 3314. Es un acto de una brutalidad que uno solo puede hacer comparaciones hacia el siglo XIX, cuando el blocus era un asunto de Estado, uno podía invadir, venir a la cañonera en Venezuela en 1902, Alemania, Francia, Italia, etc. Hay un dato que dijimos en los primeros bloques, que es la primera vez que se ataca una capital sudamericana en la historia. Y Digamos. por O sea, eso. esto no es cualquier cosa. No, O sea, no es cualquier cosa. Los chicos jóvenes, no sé si están, y ni no tan Es jóvenes. un ¿no? acto de una brutalidad. Por lo tanto, al cometer un crimen de esta naturaleza, crimen internacional, lógicamente los responsables jurídicamente son criminales de derecho internacional. Y digo esto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Donald Trump es un criminal de derecho internacional? Es criminal en derecho internacional, indiscutible eso. Quien quiera decir que no, tal vez debería volver a una escuela de derecho internacional y volver a estudiar el derecho internacional. El Estatuto de Roma es clarísimo, 3314 es clarísimo, el artículo 2.4 es clarísimo de la Carta de las Naciones Unidas, la 2625, que es interpretación auténtica de la Carta de las Naciones Unidas, como lo señaló la Corte Internacional de Justicia, también es un instrumento. A eso hay que sumar la doctrina, esto que hablé del Instituto de Derecho Internacional. Permitime, quiero que Esteban me cuente brevemente. Esteban, se habla mucho de la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? Si nos puede explicar brevemente, y la nueva estrategia de seguridad de Donald Trump de noviembre pasado. Bueno, básicamente la doctrina Monroe de 1829, más o menos, de un presidente americano. Llamado Monroe, ¿no? Llamado Monroe, que básicamente decía que el hemisferio occidental era, digamos, de América en general, y que Estados Unidos tenía un rol, digamos, principal en defenderse, en defender todo el hemisferio en contra de los poderes europeos que todavía tenían sus intereses en la región, ¿verdad? Y luego, en principios del siglo XX, el presidente Teddy Roosevelt pone su corolario, digamos, y también introduce la idea de que podría intervenir en casos de mal gobierno dentro de la región, ¿verdad? Y ahora, en el nuevo documento de Estrategia Nacional, se habla del corolario Trump, sí, que básicamente es, digamos, asentar el dominio, reasentar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio como su hemisferio, su zona de influencia, ¿verdad? Entonces, es básicamente un mix, vamos a decir, bicéfalo, porque supuestamente es defender contra los exteriores, pero también es imponer la voluntad de Estados Unidos para, por ejemplo, oponerse a la influencia china y Rusia de Irán y bueno, Corea del Norte no tiene mucha importancia. Eso te quería decir, o sea, sí, evidentemente esta es una guerra también básicamente contra la influencia china en América Latina, sí, que destina miles de millones de dólares en inversión y en cooperación también. Sí. Sin embargo, ellos dicen, vamos a recuperar por la fuerza, ya sea el petróleo, el canal de Panamá, el litio, heredera, digamos. O sea, es un poco, contrasta mucho porque uno lee los discursos de China, de Xi Jinping, y él te habla de futuro compartido. Sí, sí, con la humanidad, ese es su lema. Sí, y sí, acá Donald Trump dice, no, vamos a agarrar, este hemisferio es nuestro. Exactamente. Bueno, lo está simplificando un poquito. Sí, ¿verdad? Intento, yo sé que no es tan así. Me imagino. Pero de todas maneras, me parece a mí que en el caso, digamos, de la doctrina Monroe y lo específico de esta época,
es que estamos en una época de nuevos recursos naturales considerados estratégicos, ¿verdad? Entonces debería preocupar a América Latina el hecho de que se esté trabajando de este modo, ¿no? Sí. Porque no solamente es el caso del petróleo, sino es el caso de los minerales raros. Exacto. Y sobre todo es el caso del litio, por ejemplo, en el triángulo Bolivia, Chile, Argentina, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Entonces, para las relaciones internacionales, el hecho de que se haya dado, digamos, se haya pateado para afuera el derecho internacional, hace que la región debería ver un poco cómo enfrentar la situación de un actor, vamos a decir, anárquico en la región, que podría tomar medidas unilaterales como se tomaron en Venezuela. Eso es lo que no entienden muchos de los exiliados venezolanos, ¿verdad? Porque la diáspora venezolana está en su mayoría, y también muchos de la oposición venezolana, aplaudiendo la intervención, están muy Pero felices. acá también, acá llama un montón de parlamentarios. Hasta uno, digamos, yo los entiendo, ¿verdad? Estaban hartos, no había posibilidad, Claro, pero ese no es el punto. ese no es el punto. El argumento tiene que ver con los precedentes que se establecen y estados intermedios, pequeños, como todos somos. ¿Cómo nos vamos a defender? Militarmente no hay chance. A eso quiero llegar. La unipolaridad militar de Estados Unidos no se puede contra eso. ¿Y qué pasa? Bueno, realmente creo que nos quedan 2 minutos y medio. Hugo, Sí. se abrió la caja de Pandora. Se abrió la caja de Pandora. ¿Y qué pasa si un loco anárquico como nos puede ser, no sé, un Bolsonaro como era un Bolsonaro, dice, quiero tomar Itaipú? Exacto. Eso establece el precedente para eso. O sea, mañana ellos dicen, quiero tomar Itaipú, dice y nosotros no tenemos ni 2 avioncitos para defenderlo. E incluso pueden decir, pero si ustedes apoyaron la violencia en Venezuela, Exacto. ustedes apoyaron la y entonces se abrió la caja de Pandora. No creo que suceda porque Lula no es... Pero no estoy hablando de Lula, viene viene un nacionalista fascista, ¿y qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Entonces, cuando se entra en el tema de relaciones internacionales y política exterior, es una cuestión de inteligencia y de racionalidad y de planificación. Uno no puede tomar partido sobre la base ideológica. Ninguna guerra se hace por ideología, por ideales o por humanismo. La guerra se hace por interés económico. Maquiavelo, ¿no? No hay necesidad de ir muy lejos. Y volviendo a lo de Venezuela, es importante también aclarar que la doctrina Monroe no es parte del derecho, eso es parte del despliegue de una política exterior violenta de un país, de una dominación, ¿sabes? Para apropiarse de recursos naturales. Eso todo el mundo lo sabe. Ahora bien, indiscutiblemente que por el acto, y con esto termino, el acto que se dio con respecto al presidente, jefe de Estado, comandante en jefe de la Fuerza Armada y una diputada nacional, que es Cilia, es una persecución política, ideológica, social, indiscutible, eso es. Uno no puede liberar a uno que fue condenado por narcotráfico, creo que por 40 años, JOH, y después acusar. Y además se basó en una mentira. Cuando la acusación se basa en una mentira, entonces todo el resto cae. Por otro lado, es importante repetir de que acá, además del derecho penal internacional... ¿Cómo le calificaría a cada uno de ustedes, y con esto nos vamos, si tienen 2 o 3 palabras, a la Cancillería paraguaya en la reacción a este caso? ¿Es sumisa? ¿Es hipócrita? ¿Cómo le calificarías? Hablemos, voy a resumir en esto, hablemos de que seguían más por emociones, por puras cuestiones ideológicas, ¿no?, que por la racionalidad. Y eso implica la ausencia de una política soberana, ausencia de una política de autodeterminación y ausencia de una política de independencia. Paraguay es un estado militarmente ocupado por Estados Unidos. Está el acuerdo confidencial secreto al que nadie pudo acceder. Esteban. Para mí fue un texto ambiguo, donde no se entiende exactamente cómo se posiciona entre que defensa de la democracia o defensa
digamos, la promoción de un diálogo para el conflicto, la solución pacífica, pero que al final termina siendo un alineamiento, digamos, con Estados Unidos, sin querer contrariarlo en ningún modo, siguiendo un poco la línea que ha tenido la Cancillería, yo te diría más el presidente, ¿verdad? Porque la Cancillería prácticamente, no me gustaría ser canciller de Paraguay con una diplomacia presidencial tan activa que te va diciendo qué tenés que decir, qué tenés que hacer. Lo veo con muy pocas capacidades, digamos, de actuar más profesionalmente, ¿verdad? Pero sí, ambigua, alineada y equivocada, porque viste que en un momento dado hablan del cartel de los soles como un aspecto principal de por qué es justificable, y luego en la imputación que se le hace a Maduro en Brooklyn no aparece más el tema del cartel de los soles. Entonces es como quedó un poquito mal el argumento, ¿no? Muchísimas gracias, Esteban, por tu tiempo. Hugo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente un programa dedicado al secuestro de un presidente en nuestro continente, inédito realmente en nuestra historia. Muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Chao.